Por este tiempo tan especial, Señor. Gracias por esta oportunidad, Dios, que nos das de poder aprender, de poder participar, Dios, de tus planes. Señor, gracias te damos por la vida del pastor David Zambrano, por la vida de su esposa, su hijo, Señor Dios, la vida de Yurani, Dios. Espíritu Santo, gracias, Dios, por la vida de estos pastores. Señor Dios, los bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, estamos preparados, Dios, para recibir lo que tú tienes a través de tu siervo. Señor, para que tú nos impartas, Padre. Anhelamos crecer, Señor. No podemos conformarnos, no podemos detenernos, no podemos limitarnos. Anhelamos, Señor, avanzar, Dios. Y tú nos escogiste para este tiempo, Señor. Tú nos llamaste, Señor Dios. Es un ministerio, Padre, y toda la iglesia va a estar involucrada en la guerra. Toda la iglesia, Señor Dios, somos llamados a tomar las armas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Desde la ciudad de Popayán, mi amigo, mi hermano, pastor David Zambrano, bienvenido. Y la pastora Yurani también, bienvenida. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite estar en este lugar, compartiendo su palabra, compartiendo la enseñanza. Y quiero que cierre sus ojos por un momento y le pidamos al precioso Espíritu de Dios que traiga su palabra a nuestra vida, que podamos aprender, que podamos crecer espiritualmente. Padre de la gloria, Dios mío, yo te doy gracias en esta hermosa noche por este tiempo que me permites estar en este lugar compartiendo tu palabra. Te pido, precioso Espíritu de Dios, que pongas denuedo en esta noche. Concédeme como tu siervo, como tu instrumento en este momento, sabiduría, revelación, denuedo y entendimiento para poder enseñar tu santa y bendita palabra. Estamos, Señor, aquí en esta noche con un corazón dispuesto para crecer, para avanzar, para alcanzar, Señor, este municipio de Copacabana, Señor, y ver un avivamiento, ver el ensanchamiento de tu obra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda gloria y te damos toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, antes de adentrarnos en la enseñanza, vamos a entrar en una parte que quiero transmitirles, algo que el Espíritu me inquieta en este momento. Acompáñenme a la palabra, a Hechos capítulo 19 en adelante. La palabra del Señor dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le respondieron, ¿qué dice? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él,
esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? ¿Y qué sucedió? Y hablaban en lenguas. ¿Y qué más? Profetizaban. Eran por todos, ¿cuántos? 12. Unos 12, dice la palabra. Y entrando Pablo en la sinagoga de nuevo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Oiga, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de él, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de un precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Nuevamente leo el 20. Así crecía y ¿qué más? Prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu en Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, el que se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Quiero comenzar con esta introducción porque Éfeso es una ciudad donde hay un mover espiritual muy fuerte. La historia dice, o así pues muestra en lo que uno comienza a estudiar, en Éfeso había la adoración de la reina Diana, Diana de los Efesos. Era la patrona de todo Asia Menor. Tenía una influencia muy fuerte. Y en Éfeso era la capital donde se concentraba la adoración. Era allí donde estaba establecido el templo de esta diosa llamada Diana. Dicen los historiadores que en ese lugar las personas que iban allí tenían relaciones sexuales, que las mujeres que ministraban en ese templo
parte de la cultura era con los peregrinos que llegaban de otros lugares a visitar este lugar, tener relaciones sexuales. Y ese era como un sacrificio para esta diosa. Entonces, cuando el evangelio llega a ese lugar, hubo mucha ¿qué? Oposición, muchísima. Comienza relatando Lucas, que es el escritor de los Hechos, que el que comenzó a trabajar en este lugar, si usted lee el capítulo 18, en el contexto, fue un hombre llamado Apolos. Apolos, dice la palabra, era un hombre que conocía la profundidad de las escrituras, pero tenía una falencia: desconocía el mover del Espíritu Santo. Amén. Lo desconocía totalmente. Entonces dice la palabra que Pablo llega a Éfeso y comienza a hablar con los discípulos. Dice la palabra que eran 12. Y les dice, pues les pregunta, ¿no? ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la respuesta? Ni sabemos quién es el Espíritu, ni sabemos siquiera. Y entonces, ¿en qué es que están bautizados ustedes? ¿En el bautismo de Juan? ¿Cuál era el bautismo de Juan? ¿Ah? El bautismo de agua por medio del arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan, de arrepentimiento. La gente confesaba su pecado, se arrepentía y al agua. Pero Juan había dicho que Jesucristo iba a traer un bautizo superior en Espíritu Santo y fuego. Entonces dice la palabra que cuando Pablo les comienza a hablar acerca del Espíritu Santo, la gloria de Dios descendió y comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a profetizar. Y leyendo la historia dice que Dios comenzó a traer un impacto sobrenatural sobre Éfeso y lo comenzó a usar a Pablo de una manera impresionante. Milagros, prodigios, señales, cosas portentosas. Y dice que la historia comenzó a crecer la iglesia y comenzó a crecer la iglesia y comenzó a avanzar y comenzó a avanzar al punto que aún los brujos y los hechiceros se convertían. Dice la palabra que ellos venían trayendo sus libros de magia, traían sus libros de hechicería y los quemaban públicamente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Diga conmigo, un avivamiento. Dígame usted, a lo menos nosotros en el Cauca, que es un territorio fuerte, hermano, bien complejo. Sé de lo que le hablo, hermano. El mayor anhelo de la iglesia es ver un avivamiento, ver que la obra crezca, que las familias sean bendecidas, que las familias sean libres de toda opresión, de toda obra del diablo, hermano. Pero la palabra nos muestra que la única manera de poder llegar a un avance, a un crecimiento y a un ensanchamiento por el poder del Espíritu Santo, no hay otra manera, es por el Espíritu Santo. Ahora bien, teniendo este contexto del que le vengo hablando, Éfeso se convirtió, dice la historia, en la capital del cristianismo. ¿Puede imaginarse eso? Después de ser la capital de la adoración de la diosa Diana, ahora se convirtió en la capital, en el epicentro del cristianismo. Fue un lugar transformado por la gloria de Dios. Es algo impresionante, hermano. Y cuando comenzamos a estudiar toda la literatura que la Biblia referente a Éfeso, nos podemos encontrar en primer lugar esta parte de Hechos, encontramos la carta que escribe Pablo a los Efesios, encontramos la carta de Timoteo, porque Timoteo fue encargado de pastorear la iglesia en Éfeso. Y por último encontramos lo que está en Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Amén. ¿Por qué yo le hablo de todo esto? Porque es en Éfeso donde se abre un panorama
a lo que es el mundo espiritual. Si yo quiero comprender cómo adentrarme en la guerra espiritual, si quiero yo entender cómo se mueve lo espiritual, yo debo de conocer bíblicamente qué es lo que sucede, hasta dónde Dios puede llevar a una iglesia que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento. Amén. Diga conmigo, sentidos ejercitados. Tócale al que está a su lado y dígale, ¿tus sentidos están ejercitados? Dígale, ¿puede ver? ¿Puede oír espiritualmente? Hermano, la iglesia está llamada a ver más allá de lo natural, a oír, tener el oído sensible a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Nunca usted se olvide, hermano, que todo lo natural tiene un trasfondo espiritual. Si yo entiendo el trasfondo espiritual, yo puedo, hermano, por medio de la oración dirigida por el Espíritu, traer un impacto. Amén. ¿Qué hizo Pablo? Pablo entendió qué era lo que pasaba en Éfeso y por qué allí el evangelio, como dicen acá, ¿verdad? En su argor, no pelechaba. Y esa palabra la aprendí un pastor de acá. Pelechaba, o sea, no crecía, no avanzaba, ¿verdad? Nosotros como nariñenses esas palabras pues son nuevas, pero ay, ve, no pelecha, le dice, no pelecha, ¿qué es eso? Pues no crece, no avanza. Entonces, mis amados, a través de la palabra nos comienza a enseñar la Escritura, las pautas para que nosotros podamos ver el avance de la obra de Dios. Amén. Porque no podemos ignorar, hermano, que la obra de Dios es muy atacada, supremamente atacada, y la mayoría de la iglesia ni sabe contra lo que se enfrenta. Esa es la realidad de la vida. Muchos de los ataques que el enemigo está enviando, la iglesia ni cuenta se está dando de que es el enemigo el que está enviando dardos constantemente, dardos constantes. Mire, le comparto algo de lo que está sucediendo en el Cauca para que me entienda el trasfondo espiritual de lo que le vengo a hablar. El Cauca, bien saben ustedes, es un departamento muy fuerte donde se mueven culturas indígenas, fuertísimo. El Cauca bloquea Colombia entera. Cuando comienzan a hacer paros y todo eso, bloquean todo. Pero eso va más allá de lo natural, ¿sí o no? Hay algo espiritual. En el Cauca, en este momento, si usted se ha escuchado noticias, el índice de violencia es altísimo. Narcotráfico está, vea, por arriba, fuertísimo, hermano. Y si usted se da cuenta, en la capital, en Popayán, pues yo creo que para nadie es cosa del otro mundo, hermano, allá la ciudad es conocida por su idolatría, hermano. La Semana Santa, hermano, eso allá es una cosa de loco. Van de todas las partes, no solo de Colombia, sino de otros países, a ser parte de lo que son las procesiones, a cargar todos estos muñecos y a dar vueltas y a hacer cosas que humanamente uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que sucede allí? ¿Cuál es el trasfondo espiritual de todo eso? Amén. Entonces, vuelvo y le repito, en medio de todo este mover tan fuerte, yo le digo, bueno, Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué quieres que comencemos a hacer para poder ver el avance? Porque se siente una oposición muy fuerte, muy fuerte. Se ganan las familias, pero con el tiempo las familias están y se van, no son constantes, ¿sí? Y muchas cosas de las que yo creo son muy similares por acá también, según lo que hablaba con el pastor Oscar. Entonces, lo primero que el Señor me llamó a hacer fue levantar un equipo de intercesión fuerte. Y nos dio una estrategia, aprovechando los medios virtuales, uno pues tiene que aprovecharlos de la mejor manera. Entonces comenzamos a levantar una red de intercesión a través de Google Meet. Entonces, como tenemos el grupo de la iglesia, entonces todos los días, de lunes a domingo, le contaba al pastor, 1 hora. El Señor le dijo a Pedro, 1 hora, dame 1 hora. Y entonces nosotros vamos por ese lado. Estamos
de 5 a 6, todos los días, en guerra espiritual y en clamor constante, por ver el avance de la obra de Dios. Entonces creamos el link y yo lo mando y todos los hermanos comienzan a conectarse. Y yo comienzo siempre en la oración y después comienzo a empoderar a los hermanos. Porque a veces la gente dice, es que yo no sé orar. Pastor, es que a mí no me fluye nada. Pastor, 1 minuto y ya no sé. Padre, bendigo las naciones, Padre, porque tienen hambre, Padre. Pastor, ya se me acabó. Y a veces no, y es la realidad, que hay hermanos que ya en 2 minutos ya se acaba la oración y ya no saben por qué pedir y se bloquean, vean para un lado, para el otro, no me fluye. Entonces, a través de esta estrategia comencé a empoderar a los hermanos a través de la intercesión y de la oración. Entonces, comienzo siempre mi persona. ¿Para qué? Porque uno aprende escuchando y uno se empodera cuando escucha. Así aprendí a orar yo, escuchando a los hermanos que me enseñaban. Entonces comienzo siempre orando, pidiendo la dirección del Espíritu, comenzamos a clamar, comenzamos a orar y después de un momento le digo, bueno, hermana, continúe usted y después usted y usted. Entonces oro media hora mi persona y 10 minutos un hermano y al final siempre oramos 4 personas. Pero cada día intercalo y los pongo a orar a todos y poco a poco se han ido despertando espiritualmente, se han ido despertando. Al inicio como que no fluía, como que no pasaba nada y en medio de la transmisión, como eso es una, pues como una conferencia que hoy tiene, entonces uno se escuchaba como hay silencio, ¿no? Y es porque el hermano ya no tiene nada que orar, pero poco a poco los hermanos se fueron empoderando. Y ahora, hermano, ¿qué problema? Porque ahora yo le digo, hermana, siga usted. Y tra. Hermano, yo mirándole, no, hermano, ya se fue. Y yo los veo y digo, hermano, digo, pero Dios ha hecho cosas tremendas. Y los hermanos se ríen porque piden más tiempo. Y ahora que estábamos, hoy nos fuimos al monte y los conecté. Mire que la tecnología es una bendición. Y nos conecté y nos conectamos con todos los intercesores. Y estábamos allá con el pastor, con los hermanos que subimos y también los conecté a los hermanos y ellos desde allá, desde Popayán y desde Timbío, porque tenemos otro lugar que estamos trabajando allá, que fue algo bien bonito que el Señor hizo. Entonces todos ellos en total no somos una iglesia, la de Popayán y Timbío, no somos así que diga, qué iglesia es está tan grande, pero las personas que están allí se están empoderando muy fuerte, muy fuerte. Y entre los dos que trabajamos, Popayán y Timbío, son muy cercas, son a 15 minutos de un lugar al otro. Y se ha levantado ese equipo de intercesión y ellos me acompañan para todo lado. Como tengo los daticos, estoy acá y de allá transmito y de allá oro, de donde yo me encuentre. Y ellos se conectan y se meten en oración y eso nos ha permitido experimentar en medio de tanta oposición que hay allá, hermano, en este territorio, una bendición sobrenatural, conexiones maravillosas. De una manera sobrenatural, en una ocasión a la iglesia llegaron al amén. Miren lo que pasó, pero es que esto es algo impresionante, ¿verdad? Le voy a contar este testimonio. Llegó una familia al amén y yo dije, y ahora pues ya estaba despidiendo a la iglesia, ¿qué hago? Pues no me quedé, hermano. Le dije, hermanos, Dios los bendiga. Los traje, hermano, oré por ellos, los bendijimos, hicimos algo. Y ellos quedaron tocados, especialmente el muchacho. Este muchacho me presentó a toda la familia de él, a toda la familia. Eran conocedores, pero de alguna manera se habían enfriado y se habían apartado. Entonces, por la misericordia del Señor, toda esta familia comenzó nuevamente a activarse. Abrimos grupo familiar en una hermana de él. Y esta hermana, mire cómo son las cosas de Dios. Está casada con otro hermano que vive en un lugar cerca de Timbío, que tiene una fundación de personas con problemas de adicción. Entonces, esa conexión nos llevó hacia allá. Y ahora nosotros estamos yendo a ministrar a esa fundación.
y ellos todos los domingos van todos los muchachos de la fundación a apoyar la iglesia en el servicio en Timbío. Y ahí hay unos talentos, unas personas que tienen unos tremendos llamados de Dios, y de una manera sobrenatural el Señor nos ha ido conectando con familias que son claves. En estos días llegaron una familia nariñense y me escriben: pastor, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Vea, pastor, estoy por acá por Timbío. Ve, tan raro. ¿Y qué hace por acá? Dice: no, por acá me nos gustó y me dijeron que usted estaba por acá. Y yo hace 10 años atrás lo había llevado ya al retiro, a un retiro, y en el retiro hubo el bautismo. Entonces él se acuerda todo y de todo. ¿Y te acuerdas, pastor? Y ellos llegaron y el hijo de él es un duro de la alabanza. Y nosotros ya estábamos orando: Padre, levanta la alabanza, Señor. Yo no sé qué harás, yo no sé de dónde tú traerás. Y mire que las oraciones uno no alcanza a entender la trascendencia, hermano. Y llegó este varón y me dice: pastor, dice, mi hijo ya tiene todos los instrumentos en la casa. Oremos para que el Señor lo levante. Pero él está, vea, pastor, dice, él tiene un talento y cosas sobrenaturales. Pero entonces, ¿a dónde voy con esto? Por eso le digo que es como una parte de la introducción. Todo se mueve por medio de la oración. Todo. Por eso lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo es ser empoderados bajo un espíritu de intercesión, bajo un espíritu de oración. Pero no orar como pegándole al aire, no, orar guiados por el Espíritu, específicamente. Amén. Yo le contaba al pastor y le decía, en Timbío estoy trabajando hace poco, yo creo que unos 5 meses, y tuvimos una experiencia bien bonita, bien hermosa, porque todos los hermanos de allá estaban orando y clamando por avanzar, porque el enemigo, usted sabe que esto no fue fácil. La iglesia se quedó quieta y se fue apagando. Los hermanos comenzaron a irse. Y entonces me comentaban los hermanos, las hermanas, me dice: pastor, dice, se nos está muriendo la iglesia. Me dijeron cuando nosotros llegamos, y verdad, o sea, no era fácil, era un panorama bien complicado. Económicamente, pues, no había fondos por ningún lado. Y ellos me dicen: pastor, pues me comenzaron a comentar cómo era la situación de la iglesia. Y yo le digo: no se preocupe, hermanos, que en el nombre de Jesús esto va a cambiar. Hermano, los miércoles, los servicios de milagros que se hacen allá, pues le puse así por fe, eran de 3 personitas. Ese era el culto y estaba en la gloria, hermano. ¿Sí? Hermano, y entonces comenzamos a orarle al Señor. Vamos, Padre Dios, comencemos, Dios mío, a que aquí pase. Yo no sé qué harás tú, Dios mío, pero esto tiene que volver, Señor, a levantarse. El fuego tiene, y nos comenzamos a meter en oración. Y al segundo culto ya teníamos 10. Y dije: ya vamos avanzando. Y seguimos metiéndole duro, oración, intercesión, clamor fuerte, hermano. Al cuarto culto ya teníamos 20. Y nosotros: oh, Señor, Dios mío, estás haciendo cosas tremendas. Le hablo porque son lugares donde hay un mover fuertísimo de brujería. Donde está ubicada la iglesia, donde estamos viviendo, vivimos así como el pastor aquí, como la vueltica, algo similar nosotros también. Pero el lugar donde está ubicada la iglesia es un lugar donde abundan los brujos, chamanes, lo que usted no se imagina. Y yo estaba sano de todo eso, dijeron, sano como yo ni me imaginaba, hermano. Y comenzamos a meternos en oración y el Espíritu Santo comenzaba a revelar. Aquí hay brujería, aquí hay hechicería, aquí hay maldiciones contrarias. Y el Espíritu Santo comenzaba a decirnos en los lugares altos lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Y el Espíritu decía: en los lugares altos han hecho sacrificios, han derramado sangre, han puesto las fotos de todas las iglesias cristianas del pueblo para que se mueran, para que se sequen, para que los pastores caigan, para que los pastores estén, mejor dicho. Y eso fue una cosa, le cuento, bien tremenda.
y nos comenzamos a meter en oración, y todo lo que el Espíritu mostraba comenzamos a reprender, Padre, toda obra del diablo, todo diseño de Satanás, lo que hayan hecho, Señor, en los lugares altos. Y el Espíritu comenzaba a mostrarnos entierros en los cementerios. Usted no se alcanza a imaginar, hermano, todo lo que el enemigo hace para que una iglesia esté muerta, para que una iglesia no avance. Y nos revelaba, hermano, de todas las cosas que hace el enemigo. Son diseños satánicos, diseños diabólicos para destruir las congregaciones, para matarlas espiritualmente, para que no haya vida del Espíritu. Hermano, y nos comenzamos a meter y comenzamos a orar, y en las madrugadas clame. Hermano, y gracias al Señor, hermano, en estos pocos meses que vamos allá, hemos visto, hermano, cómo el Espíritu Santo ha estado avivando la iglesia. De los servicios que, hermano, eran 3, ahora estamos llegando a los 30 y 40. Yo digo Señor, para nosotros eso es la gloria de Dios, hermano. En un lugar donde hay tanta oposición, hermano, los hermanos de allá dicen: no, pastor, me dicen, vea, nosotros estamos en la gloria, usted no se imagina, dice, la iglesia estaba poco a poco muriendo, y nadie hacía nada, porque es algo espiritual, hermano. Amén. Entonces, algo estaba sucediendo. La historia, pues lo dice obviamente Lucas, ¿no? Relatando lo que hace Pablo en Éfeso, y él dice que después de tanto tiempo estar Apolos, solo se logró alcanzar ¿a cuántos? A 12. Obviamente son almas benditos de Dios, pero el anhelo, yo creo, de todos nosotros es que la iglesia avance y crezca, y haya un mover del Espíritu, y hayan milagros, hayan liberaciones, haya sanidad, porque es que el poder del Espíritu Santo sigue intacto. Solo que nosotros, la iglesia, hermano, no le buscamos como Él quiere que le busquemos. No nos rendimos a Él como Él busca que nos rindamos. Tenemos tantas cosas, tantas ocupaciones, el de aquí para allá. Nos llenamos de mucho activismo a veces, y el Espíritu Santo está apagado. Entonces, primero que le dice ahí: ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Eso fue lo primero que el Espíritu le reveló a Pablo. Él les dijo: si esta iglesia conoce al Espíritu Santo, avanzan, crecen y se multiplican. Y él comenzó, hermano, a enseñar. Dice la palabra que se quedó por espacio de 2 años. Y en 2 años, hermano, fue un impacto tan sobrenatural, como lo registra la historia, que se convirtió, hermano, en una iglesia supremamente grande. Amén. Es desde esta parte que ahora quiero que me acompañe nuevamente. Ahora vamos a verlo desde otra arista, a la carta que escribe Pablo a los Efesios. Vaya conmigo rápidamente, yo creo que todos lo hemos leído en algún momento. Efesios capítulo 6. ¿Lo tenemos? Verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio y la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Pablo está escribiéndole a esta iglesia y les está diciendo: hey, yo no quiero que ustedes ignoren lo que pasa en el mundo espiritual. Usted y yo, iglesia, no podemos ignorar lo que pasa en el mundo espiritual. Abro aquí comillas. Escuche, hermano, la primera iglesia es ¿cuál? ¿Cuál es la primera iglesia de la cual usted y yo damos cuentas? Nuestra casa y nuestra familia. Mi círculo familiar es la primera iglesia, donde usted es el sacerdote de su casa, el sacerdote de su hogar. Amén. Y muchas veces el enemigo está atacando. Dele y dele y dele. Y nosotros a veces no entendemos que estamos bajo un ataque del enemigo, bajo un ataque de las tinieblas. Amén. Mire, le voy a hablar un poquito de lo que vamos a estar tocando en estos días, así como por encima. Hay veces que nos pasa lo que le pasaba al pueblo de Israel. Yo no sé si usted se acuerda de los sitios espirituales o los sitios que les hacían a los pueblos, al pueblo de Israel. Dice que llegaban los ejércitos enemigos y sitiaban las ciudades. ¿Y sabe qué pasaba cuando eran sitiados? Quedaban completamente desabastecidos. Se acababa la provisión, no había por ningún lado entradas de nada. Completamente, hermano, la crisis. ¿Sí? A veces, dentro de lo que he aprendido y lo que he escudriñado, muchas veces en nuestras familias y a nivel de iglesia estamos viviendo un sitio espiritual y no lo hemos dado cuenta. ¿Qué es un sitio espiritual? Funciona de la misma manera como lo hacían en el Antiguo Testamento, igual. Comienza primero con un bloqueo económico. Por ningún lado, hermano. Todo se deniega. Todas las entradas, no hay nada, hermano. Y eso comienza a traer, ¿qué cosa? Desesperación. Comienza a traer angustia. Comienza a traer todo tipo de cosas, hermano. Y uno dice, ¿pero qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Bíblicamente eso se llama un sitio espiritual. El enemigo busca encerrarnos y bloquearnos para que venga el desánimo, para que venga escasez, para que venga ruina, para que venga el desánimo, para que venga el desaliento. Y así poco a poco va apagando la iglesia. A nivel familiar y a nivel congregacional, a nivel de todos como familia en Cristo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo destruir un sitio espiritual? Si usted dice, no, yo siento que mi familia está bajo un sitio, porque siento que estamos bloqueados. Siento que por ningún lado no hay nada. Porque es que todo comienza desde la parte, muchas veces, como le digo, de abastecimiento, en la parte de provisión. Pero eso no es la única manera. Usted comienza a sentir apagarse espiritualmente. Usted siente que se apaga y no sabe qué pasa. ¿Pero qué está sucediendo? Me siento como desanimado, como que ya no quiero ir a la iglesia, como que le cojo pereza a las cosas del Señor. Veo la Biblia, me duermo, quiero orar y no puedo, no me fluye. Eso se llama un sitio espiritual. ¿Ve? Es una estrategia del enemigo para apagar la familia y de paso apagar toda la iglesia. Entonces, cuando yo comienzo a orar y le pido al Espíritu que me muestre qué está pasando, Él comienza a abrir mi entendimiento espiritual. Amén.
Hay cosas que vienen productos de las malas decisiones. Obviamente no todo es el diablo, porque es otro problema, ¿no? Que la iglesia a veces toda la culpa se le echa al diablo y nadie quiere asumir sus responsabilidades a las malas decisiones. Pero también es cierto que el enemigo tiene estrategias, maquinaciones, tiene su manera de poner oposición, estorbo al avance de la obra de Dios. Amén. Si usted lee Daniel, no quiero que se salga, simplemente se lo voy a nombrar, usted lo ha leído. Dice que él está orando porque había una profecía que había sido establecida. El Señor le ha hecho a Jeremías que iban a ser 70 años el castigo que vendría sobre Jerusalén, sobre el pueblo, sobre el reino del sur, sobre Judá. Y ellos fueron desterrados y fueron a parar ¿a dónde? A Babilonia. Y allá estuvieron, dice la historia, 70 años. En eso Daniel escudriña, mire, por eso es tan importante escudriñar la palabra. Y él encuentra donde dice que iban a ser 70 años las desolaciones y que Dios los iba a volver a traer a su tierra. Y él comienza a clamar con una palabra. Amén. Con una palabra que él encuentra en la escritura. Comienza a orar. Señor, te pedimos perdón, capítulo 9 de Daniel, por lo que hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo malo. Y comienza a pedir perdón y comienza a clamar misericordia. Pero humanamente pareciera que no pasará nada. Qué duro es eso, ¿no? Que usted está clamando, orando y ve lo natural y no pasa nada. Cree uno, ¿verdad? Porque esa es una de las maquinaciones del enemigo, hacernos pensar que el clamor que usted y yo levantamos no produce nada. Esa es una estrategia del enemigo para que dejemos de orar. Entonces el enemigo, como es muy sutil, te habla a tu oído y te dice: tu oración no produce nada. Estás orando mal. Estás mal. Y el enemigo, hermano, es experto en desanimar a la gente en la oración. Dice la historia que Daniel no se quedó tranquilo. Siguió clamando y se metió en ayuno. El famoso ayuno de Daniel. ¿Ve? Y ore, Padre, Dios mío. ¿Qué pasa, Dios? En medio de su clamor, queriendo ver a su pueblo ser libre de la cautividad, dice la palabra que viene un ángel y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras, y a causa de ellas yo he venido. Pero, le dice, no, el espíritu de Grecia se opuso, perdón, de Persia se opuso durante 21 días. Y el ángel Miguel vino en mi ayuda para poder vencer. Y apenas venzamos, tenemos que enfrentar al príncipe de Grecia, le dice, ¿verdad? Eso revela un poco lo que sucede en el mundo espiritual. Amén. Diga, hay que perseverar. Mire, hermano, algo que tiene que usted entender, yo le estoy dando una introducción para después adentrarnos en el taller. Algo que uno tiene que aprender en el mundo espiritual y en la intercesión y en la guerra es a ser perseverante. Porque las victorias no son como uno quisiera a veces, así bien rápidas, muchas veces se demora. Y a veces uno en la demora se desespera, se desanima y deserta. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Somos humanos y esa es nuestra naturaleza. Clama una vez, clama dos veces, ya la tercera no la hace con la misma fe. Ya la cuarta lo hace por no dejar. Ya la quinta, ya no hay ni sexta ni séptima, hermano. Así somos. Esa es la naturaleza nuestra. Es la verdad. Nosotros como colombianos hay algo que nos conecta a todas las regiones como colombianos y es eso, somos demasiado impacientes. Eso es algo, es una idiosincrasia colombiana. Colombiano que se respete es impaciente. Diferente a las culturas orientales, ¿no? Ellos son muy diferentes.
se caracterizan es por la paciencia. La gente es una paciencia, hermano, que tienen impresionante. Pero el colombiano no, hermano. El colombiano se desespera con facilidad, es impaciente, es acelerado, quiere todo ya, no quiere esperar procesos, no, ya. Si no ve resultados, ya no quiere nada, se desanima, se echa al abandono. Así somos. Y uno tiene que aprender a trabajar con esa parte que es nuestra, muy del colombiano, ¿verdad? Pero, ¿sabe algo, hermano? En medio de nuestra naturaleza y en medio de nuestra idiosincrasia y todo esto, Dios quiere levantar un pueblo bajo el poder del Espíritu Santo, con los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento. Amén. Que apenas esté notando algo que está sucediendo en la iglesia, usted diga: pastor, siento esto, pastora, siento esto. Pero muchas veces suceden cosas y pasan cosas y no hay atalayas. ¿Se acuerdan de los atalayas de los que habla la palabra? El atalaya eran los que anticipaban lo que venía. Por eso los atalayas eran ubicados en las partes altas de las murallas. Y ellos tenían la capacidad de ver más allá de lo que miraba el pueblo. Ellos alertaban: rey, señor mío, viene esto, viene aquello. Y los atalayas, hermano, tenían sus sistemas para generar alarma y alistar a los ejércitos, cerrar las puertas de la ciudad y para que no puedan ser atacados. Eso espiritualmente, hermanos, sigue verdaderamente funcionando. Pero el problema es que los atalayas están dormidos. Los atalayas que están. El deber del atalaya es estar como vigilante, con los ojos así, hermano. Amén. Es importante, hermano, que dentro de todos ustedes que hoy el Señor convocó, ustedes comiencen a meterse fuertemente para ser un apoyo de los pastores. Hermano, porque no crea que nosotros somos humanos, nos cansamos. Hay momentos, hermano, donde uno necesita, como cuando estaban orando con Moisés y que le levantaban las manos, ¿se acuerda? Porque ya las manos ya las quería tener levantadas, pero estaba cansado, hermano. Pero qué lindo, hermano, es saber que hay un pueblo unido, un pueblo que ora, un pueblo que clama, que intercede. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos que se han ido conectando y han hecho parte de la intercesión allá en el Cauca, hermano. Ha sido una bendición maravillosa, maravillosa. Ellos están constantemente orando por la familia pastoral. Todos los días: Padre, oramos por los pastores. Padre, dales fuerza, dale fortaleza, guárdalos de todo ataque del enemigo, guárdalos. Y constantemente dele, hermano, porque estamos en medio de una lucha. ¿Usted sabía eso? Y muchas veces nosotros no tenemos actitud de guerreros. Simplemente adoptamos una actitud de un ciudadano del común. Y por eso viene el enemigo y le da con todo, hermano, sin clemencia, porque Satanás, hermano, él no tiene misericordia de nadie. Y si usted se duerme en los laureles, como dice el dicho, vea, téngalo por seguro que el enemigo le viene con todo, hermano, porque así funcionan las tinieblas. Su principal tarea es destruir al Hijo de Dios. ¿Cómo comienza? Desconectándolo de la oración. Eso es lo primero. Dice el dicho popular: cristiano que no ora, el diablo se lo devora, ¿sí o no? Esa es la estrategia. Vea, yo le hablo porque a veces uno cree que la guerra espiritual es muy compleja, y no, hermano, es simplemente entender que un hijo de Dios tiene que ser un hijo que ora constantemente. Con que usted aprenda eso, vea, disciplina en la oración, disciplina. Que usted sea disciplinado en su clamor, que usted sea disciplinado en su oración y que le comience a pedir al Espíritu Santo que le dé discernimiento, que le dé entendimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Eso es impresionante, hermano. Vea, le voy a contar un testimonio, porque a veces nosotros, vuelvo y le repito,
Y le digo en mi caso particular que me encanta la intercesión y la guerra espiritual, me gusta muchísimo. Mire que comenzamos con mi esposa a experimentar un tiempo muy fuerte, hermano, de un desánimo que ya no era normal. Un desánimo horrible, mi amor. Vámonos nuevamente para Pasto, acá siento que no, esto no avanza. Hasta ese momento estábamos solamente en Popayán trabajando. Amor, esto está horrible, el ambiente, amor, vámonos. Económicamente, hermano, total, por eso es que yo le hablo porque yo le hablo de lo que he podido vivir. Esto está horrible, le digo, amor, le digo, mire que económicamente no es una cosa, una lucha horrible. Y entonces comencé a orar. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay en el mundo espiritual que yo no veo? Pero que me siento tan oprimido, tan desanimado, tan desalentado. No veo el mover de Dios por ningún lado. No veo el avance de la obra. Señor, en mi humanidad estoy ya que no quiero nada. Comencé a orar. Y lo que le voy a contar de pronto para algunos no es fácil de asimilarlo. Ni para mí cuando comencé, porque fue algo sobrenatural que yo pude ver. Yo le cuento, usted dice, pastor, eso sí será bíblico. ¿Qué herejía nos va a decir, no? Estaba en medio de la oración y se lo digo porque el pastor Oscar sabe que somos hombres apasionados. Él y mi persona, yo nos consideramos apasionados por la palabra. Nos gusta estudiar mucho. Ese es nuestro deleite. Yo creo que tanto él como mi persona tenemos un ministerio tal vez muy fuerte en la enseñanza. ¿Sí? Somos apasionados por la palabra. Pero me sucedió algo bien extraño. En medio de la oración, yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Dios mío, me siento bloqueado, me siento desanimado, siento que no avanzo, siento que, Dios mío, ¿qué es esto? Y en un momento, eso fue algo sobrenatural, tuve una visión. Y en esa visión me miraba a mi familia y a mí allí. Miraba a mi papá, a mi mamá, mi persona, mi hermanita, estábamos ahí. En una foto como vieja. Pero esa foto no solamente estaba allí, sino que tenía cosas a su alrededor. Y en medio de las cosas tenía monedas. Alrededor de la foto, monedas. Y cosas que si yo le digo, hermano, solo hasta ahí nomás, yo le decía esto, ¿qué significa? Pedazos de ropa harapienta, ¿ve? Muchas cosas como esa. Yo le digo, Señor, ¿qué es esto que veo? Porque me pareció rarísimo, una cosa muy extraña. Y el Espíritu comenzó a mostrarme, él me decía, en este momento hay un diseño satánico donde tu familia está bajo un diseño de lo que tú puedes ver en esa foto. Un diseño de ruina, de miseria, de pobreza y bueno, un poco de cosas, hermano. ¿Sí? Y yo dije, ¿qué sé? ¿Y cómo lo hicieron? Dijo, es una foto. Y esa foto inclusive yo la conozco, porque la tengo en memoria el día que nos la tomaron. Y esa foto está enterrada. Está enterrada, me dijo. Y está bajo muchas cosas fuertes de brujería. Y yo dije, en mi humanidad, como yo no había tenido una experiencia como esa, yo soy sincero, yo dije, ¿seré yo, Señor? ¿Será mi imaginación? Esto está muy raro, está muy loco. Yo soy sincero, ¿no? Yo dije, Dios mío. Pero entonces me quedé inquieto y al otro día me puse en ayuno y le dije a mi mamá, a mi hermana, le dije, mira mamá, que yo tuve esto
y miré esto, le dije, un diseño fuerte de brujería, fuertísimo. Le dije, yo no lo había percibido antes. Y mi mamá dijo, pues vamos a meternos en ayuno también. Yo lo hice antes y comencé a orar, hermano. Dios mío, Padre, todo diseño del diablo, todo, empecé a entender qué son los famosos entierros. Yo eso no sabía que era un entierro, yo soy sincero. Entendí que es un entierro, que es un altar, que es un amarre. Todo lo que se mueve en la brujería, en la hechicería, en contra de los hijos del Señor, ¿verdad? Hermano, y me comencé a meter allí en oración fuertemente y comencé, Padre, si esto es tuyo, Señor, Padre, pues comencé a sentir que el Espíritu me seguía mostrando más cosas y del hermano, y ore, y todo diseño del diablo, Padre, toda obra del diablo, todo entierro que hayan hecho, Señor, todo lo que hayan hecho, porque generalmente los entierros los hacen en cementerios y en ríos. ¿Sí? Así funciona, en la brujería eso, en los ríos, en los lugares altos y en los cementerios. Es donde hacen ese tipo de rituales para destruir a una familia pastoral, para destruir una iglesia, una familia. Es impresionante, hermanos. Y me empecé a meter, hermano. Y sentí como que me hubiera quitado una tonelada de encima, hermano. Y digo, Mona, le dije, porque primero lo hice yo. Le digo a mi esposa, Mona, mira, me puse a orar. Dios me mostró esto y esto, y escuché a un pastor que también le gusta mucho esa parte y comenzó a hablar preciso de la visión que yo había tenido. Y dije, no, esto es imposible que sea una casualidad, hay algo que fue muy fuerte establecido. Pues con mayor ahínco, más oración, sentí, como le digo, que me quité una tonelada de encima. Y después al otro día, pues yo le digo a mi mamá, vamos a orar para que el Señor también obre en ustedes, porque es que eso no solamente estaba sobre mí, sino sobre ellas también, muy fuerte, unos ataques durísimos en la economía de ellas. Mi hermana, ella es profesional, ella es administradora de empresas y estaba bloqueada, trabajo por ningún lado, presentaba por todos lados sus carpetas, pues con su hoja de vida, y ella tiene un recorrido impresionante. Y ella es muy, digamos, una persona muy diligente en su trabajo, y estaba bloqueada. Nada le salía, ya venía desesperada. Lloraba y me llamaba, ve, David, ayúdame, ya no sé qué hacer. Nada se me da, todo se me deniega. Presentaba entrevistas y llegaban los filtros, ¿no? Y el primero, full. La llamaban a la tercera entrevista, full. La segunda, ya, hermano, y cuando ya es la última, donde ya quedan dos ya. Yo no sé si alguien tenga conocimiento de eso, que ya son de los dos últimos, y siempre ya decían, no fuiste seleccionado. Y llegaba hasta el último, hermano, hasta el último filtro. Hermano, y ella estaba desesperada. Mi mamá, ella tiene se afectó en el trabajo su talón y estaba, hermano, con una incapacidad, está todavía con una incapacidad. Y nada que le pagaban del trabajo su incapacidad, bloqueada también totalmente. Nosotros en la iglesia ni para qué le cuento, hermano. Y entonces dije, es imposible, entonces esto es algo real que está sucediendo. Y al otro día entonces yo dije, mire, las voy a llamar y vamos a orar. Yo ya le dije, yo con mi esposa oramos, rompimos y amén. Pero ahora yo quiero orar por ustedes. Listo, dijeron. Conectémonos mañana por Meet, por videollamada. Listo. Yo los llamo. ¿Qué? ¿Yo los llamo? No, me llamaron. Porque se suponía que nos íbamos a conectar a las 10 de la mañana. Ya estábamos en ayuno cuando me llaman a las 9. David, mi mamá. David. ¿Qué pasó, mamá? Tu hermana, ve, está hablando raro. Y está toda alborotada, toda extraña. ¡Ja! Muéstremela, le digo. Y en la cámara, ¿no? Y uy, hermano, el chanclas ahí, literalmente. Dijo un hermano, el propio Viruñas. Hermano, uy, qué cosa. Y estaba toda transformada, hermano. Pero cuando uno ha tenido la oportunidad de ministrar liberación, usted puede entender cómo los demonios le transfiguran el rostro a una persona. Tenía una mirada satánica, ojos rojos, y la lengua la movía como serpiente, hermano, y así. Hoy y comencé, Padre, en el nombre de Jesús.
tará, tará. Uy, esos demonios se rebotaban y hablaban horrible. Ella siendo mujer y hablaban como una voz de... Y yo le decía, en el nombre de Jesús, yo sé, le dije que tú entraste por medio, y comenzó a decir quién, cómo y de qué manera. Pero todos esos demonios son así de terribles, hermano. Ellos echan al agua lo que sea, no importa nada, hermano. Son así porque ellos buscan crear contienda. O sea, porque si una persona dice, uy, usted fue el que me la hizo, ay, hermano, yo sé, le hago la misma, ¿no? Porque eso busca el diablo, ¿verdad? Generar controversia y contienda. Pero el hecho de que el enemigo comenzó, hermano, a sacar todo lo que estaba escondido. Uy, pero una cosa. Cuando sentí que mi hermana llegó y... Cuando mi mamá vuelta, ay, 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 y comenzó ella, igualita, los demonios a rebotar. Enfocámela a mi mamá vuelta yo. Y yo estaba desde Popayán en ayuno y dele, Padre, en el nombre de Jesús, toda obra del diablo, toda brujería, todos diseños de ruina, de miseria, de pobreza. Y empezamos, hermano, a meterle durísimo en oración. Hasta que llegó y... En la tarde, eso fue una cosa impresionante. Por eso digo que el mundo espiritual es fuerte, hermano. El impacto que se genera. En la tarde me llama mi hermana, ve David. Dice, ¿te acuerdas que yo te contaba que había presentado unas hojas de vida? Te cuento que me llamaron de 2 empresas. Que las personas que habían seleccionado no dieron con, como se dice, no dieron con bola. Y ahora me llamaron que yo soy la seleccionada. Y ahora yo no sé para dónde me voy. Si para la una o para la otra. ¿Y ahora qué hago? Ahora antes no tenía, ahora vuelta. Y a la otra semana se le abrieron otras puertas. Y esa mujer vuelta estaba desesperada y saber para dónde irse vuelta. Y en todas las empresas, hermano, unos salarios muy altos. Y ella decía, ve David, esto parece una cosa de locos, me dice. Mi mamá estaba bloqueada la pensión. Nada que le daban eso, la pensión no, la incapacidad. Y cuando dice, ve David, me consignaron de un año entero que no me habían pagado. Pero una cosa, nosotros comenzaron a llegar recursos de otros lados, familias que, vea pastor, que queremos bendecirlo, pum, pastor, que Dios tocó nuestro corazón, pum, y nosotros con Yuri nos miramos y, uy, Dios mío, esto parece un cuento de hadas, hermano, ¿qué es esta locura, hermano? Pero eso fue algo contundente. Pero ¿sabe qué nos llevó a todo eso? A conectarnos con el Espíritu y pedir, Señor, revela qué pasa. Porque vuelvo y le repito, ¿sabe qué es lo que sucede muchas veces cuando el enemigo viene y ataca a nuestras familias, ataca la economía, ataca la salud? Nosotros no nos inmutamos, simplemente nos quejamos, ay, pero porque a mí, yo qué haría. Pero no nos damos el trabajo de ir a la brecha espiritual y decirle, bueno, Espíritu Santo, revélame. Yo los quiero desafiar a ustedes, hermano, para que se adentren en el mundo del Espíritu, hermano. En el mundo del Espíritu. Y que el Señor comience, hermano, a romper cadenas, comience a romper ataduras. Si hay un diseño del diablo sobre tu vida que tú de pronto ni te imaginas, que el Señor sea destruyéndolo en el nombre poderoso de Jesús y que tú puedas avanzar espiritualmente. Pues con decirles, mis hermanos, que comenzamos a mirar, hermano, que Dios comenzó a traer un avivamiento en medio de la iglesia. Comenzamos a ver resurgir nuevamente la obra cuando uno de esos días nos llamó el presbítero de allá, la autoridad del Cauca, el pastor Juan Carlos. Dice, muchachos, vengan, quiero hablar con ustedes. Yo dije, uy, Señor, ¿qué nos irán a decir? Yo imagino nos iban a regañar, ¿qué será? Dije yo. Cuando él nos dice, mire, dice, yo no sé, me dice el pastor, pero Dios me los puso en el corazón. Y yo tengo de aquí, me dijo él, obreros de aquí, de la iglesia, porque él es la iglesia, él tiene su iglesia allá en Popayán. Dijo, yo tengo aquí obreros, pero no sé, dice, el Espíritu me los puso a ustedes. Y yo decía, pero ¿qué será que nos quiere proponer? ¿Qué es lo que nos quiere proponer? Me dice, miren, dice, en Timbío, que es de lo que les estoy hablando, de lo que les cuento, dice él, nosotros tenemos una iglesia. La iglesia es propia, ya tienen su propio terreno, ya tienen construida parte de la iglesia, falta una parte, pero allá es un lugar muy especial, es muy bonito.
y los pastores que estaban allí se fueron trasladados y allí eso quedó en el aire. Nos dijo él, yo quiero que ustedes vayan a ese lugar y vayan y vivan allá y se establezcan allá, y como es cerca a Popayán, siguen acá en su iglesia acá en Popayán y hacen su actividad normal. ¿Qué dicen? Me dice el pastor, ¿se animan? Y nosotros con Yuri, ¿no? Hermanos, nosotros nos imaginamos, Dios mío, pero de ver que no avanzábamos en nada, que estábamos pero llevados del chiras, hermano. Y de repente, hermano, Dios nos entrega una iglesia, hermano, hermosa. Son unas personas, pero que hemos aprendido a amarlas porque ha sido tan bonito, hermano. Estas nos recibieron literalmente como una familia, como que si fuera de carne y sangre, hermano. Un amor tan bonito, tan entrañable. Ellos nos buscaron el apartamento, ellos nos buscaron todo. Y nosotros con Yuri nomás nos quedábamos mirando. Dios mío, ¿qué es esta bendición tan grande? Hermano, y en este tiempo del que yo le vengo hablando, que viene hace más o menos 6 meses que viene sucediendo esto, de tener, hermano, todo bloqueado por todo lado, hermano, no se miraba salida. Empezamos a ver, hermano, y le estoy hablando de 5 o 6 meses por mucho, empezar a ver, hermano, un mover tan tremendo en todas las áreas, hermano. Es impresionante. Pero todo, vuelvo y le repito, partió de lo que el Espíritu muestra a través de la revelación. Lo que hace Pablo en Éfeso. ¿Ve? Por eso porque todo radica de lo que le estoy hablando allí. Ustedes ya conocen el Espíritu Santo, les dice, ni sabemos quién es. Vamos a hablar del Espíritu. Y vino un mover sobrenatural. La iglesia, ustedes, mi persona, necesitamos conocer los dones del Espíritu. No solo conocerlos, sino ser empoderados en ellos. Amén. El discernimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe, el don de milagros, de sanidades, de profecía, discernimiento en el Espíritu, palabra profética, lenguas, interpretación de lenguas. Todos esos dones son claves para que la iglesia desarrolle, hermano, un mover sobrenatural. Lastimosamente hay algunas opiniones que no las comparto. Dicen, no, eso de los dones, eso del mover de Dios, de los milagros, eso era para la iglesia primitiva. Eso ya para la iglesia de hoy, ya eso ya no está disponible. Imagínense la mentira del diablo tan terrible. Pero yo le digo algo, hermano. Hemos aprendido con la iglesia en el Cauca a desarrollar los dones del Espíritu para hacer una guerra espiritual bien dirigida. ¿Con qué estamos peleando? ¿Contra qué nos estamos enfrentando? Y dele fuertemente y fuertemente, hermano. Y Dios ha comenzado a hacer cosas hermosas. Le contaba yo al pastor, le decía que allá en la iglesia en Timbío, en la parte de atrás era un lugar de los niños, pero no había provisión, no estaba totalmente bloqueada la economía. Y en el nombre de Jesús vamos a construir ese lugar. Y en fe, hermano, y vamos a acabar de construir ese lugar para los niños. Y antes de que no había, hermano, ahora hay, y Dios ha estado moviéndose y llega, hermano, de bendición, y llega el cemento, que las tejas, que una cosa, que la otra. Hermano, y Dios ha traído un rompimiento aún en la mentalidad de las personas. No se puede, es difícil, porque muchas veces esa es la mentalidad en la iglesia, ¿no? Y eso es algo que Dios tiene que liberar a la iglesia, porque a veces el enemigo trabaja tan fuerte en los pensamientos que la bloquea a la iglesia. No se puede, no hay plata, no hay cómo, no hay recursos. Me acuerdo que entrando a los hermanos en Timbío, el Señor me llevó a hablar de la fe. Todo un mes estuvimos hablando de la fe. Y en ese mes que hablamos de la fe, Dios comenzó a hacer cosas maravillosas. Me acuerdo que luchábamos, hermano, con un sonido allá, pero terrible, hermano. Cada 20 minutos se apagaba.
Y estaba en medio de la alabanza y a los 20 minutos llegaba y ¡puf! Y el líder, pues como ya conoce sus instrumentos, esperaba un ratico. Decía, ya, listo, ya llegó. Y volví a seguir, hermano. No, Dios mío, dije, no, esto es imposible, no, así, hermano, hermano, y comenzamos a tocar puertas, y comenzaron a llegar los recursos. Nosotros andábamos en una motico y nos pegábamos unas lavadas horribles, hermano, con Abimael, ya es un niño grandulón, y no, Señor, y como teníamos Pintimbío y Popayán, y allá sí que llueve, hermano. Allá le llaman cielo roto, hermano, allá llueve por todo. Y eso allá, hermano, uno aquí disfruta una motico del fresco, porque aquí qué calor, aquí estoy yo que me aso. Aquí es fresquito y es rico, ¿no? Andar motico es delicioso, pero allá, hermano, los aguaceros que se pegan, eso allá es todo el año llueve, hermano. Y uno está allá normal y de repente, ¡blum!, hermano, se suelta el aguacero. Y en un momentico uno queda lavado y no, yo digo, Señor Padre, concédenos la bendición de un carro, Padre, para hacer la obra. Y Dios nos concedió esa bendición. Y andamos ahorita contentos. Pues no es que sea el último modelo, hermano, pero es un carro que nos ha dado la mano y nos hemos ido con eso a voltear y con equipos para acá, con equipos para allá, visitando en las veredas. Me voy para el campo con ese carro, me lo llevo a los hermanos, allá nos dan. Pastor, ustedes que en el campo la gente es tan especial, ¿no? Pastor, que lleve aguacatico, que lleve plátano, échele, mano, échele. Ay, hermano, un gozo y una felicidad. Es una bendición, hermano. Pero entonces logramos adentrarnos en el mundo espiritual. De eso es de lo que yo quiero que ustedes se vayan para terminar y hacer una oración. Lo que yo quiero que usted entienda es que el mundo espiritual es real, hermano. La iglesia es muy atacada, hermano. Usted no se puede imaginar todo lo que el diablo puede hacer a través de los satánicos, de la brujería y de la hechicería. Cuando la iglesia ignora eso, pues no ora, y como no ora, entonces está constantemente siendo atacada. Pero cuando usted ya conoce y entiende cómo el enemigo opera, usted se le adelanta, hermano. Y usted le comienza a darle parejo y lo que estén haciendo y aquí y allá, y comienza a entrar usted en guerra, y conforme el Espíritu le va mostrando, usted se le adelanta al enemigo. No sé si ustedes se acuerdan de aquella historia que es con el profeta Eliseo. Dice que el rey de Siria estaba en la cámara más secreta y él dijo, vamos a atacar a Israel de esta y de esta manera, en un lugar muy secreto. Y dice la palabra que el Espíritu Santo le decía todo a Eliseo: Eliseo, dile al rey de Israel que el rey de Siria lo va a atacar de esta y de esta manera, de esta y de esta manera. Y entonces Eliseo le decía al rey: rey, en este lugar el rey de Siria te va a querer hacer una emboscada, y se le salían adelante. Y hubo un momento en que el rey de Siria decía: a ver, dígame, ¿quién de ustedes es el soplón? Aquí hay un infiltrado, le dice. Aquí hay alguien que le está informando todo al rey. ¿Quién es? Y sale por ahí uno. No, le dice, no, señor, lo que pasa es que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y Dios le revela todo lo que planeamos aquí en la cámara más secreta. Pues búsquenlo y mátenlo. Y se fueron a matarlo a Eliseo, hermano. Un ejército entero fue enviado. Y dice la historia, que es una historia hermosísima, que llega, hermano, y sitian donde estaba Eliseo. Todo un ejército buscando la cabeza de ese hombre. Y de repente ellos se levantan, y el siervo que está con Jesse dice: Señor, hasta aquí nos trajo el río. Que mira, estamos sitiados. Y de repente Eliseo le dice: pero más son los que están con nosotros. Y el que está al lado le dice: uy, pero yo no veo nada. ¿Qué es que ve Eliseo? Por eso le digo, no, lo que él habló del mundo espiritual. Qué lindo, hermano, eso, que el Señor haga eso en nosotros, nos deje ver lo espiritual.
Y entonces le dice, voy a orarle al Señor para que te abra ese entendimiento, para que te abra los ojos espirituales y puedas ver más allá. Y de repente él ora. ¡Ay, Señor! Dice, ¡wow! Y lo que él vio, habían carruajes de fuego, ángeles con espadas afiladas, hermano. Y Eliseo le dice, pues me imagino yo, ¿no? Ya ve que más son los que están con nosotros, no hay de qué temer. Y para resumirle el cuento, hermano, usted en la historia se da cuenta que todo el ejército que lo quería matar fueron enceguecidos. Todos. Y Eliseo les dice, ¿a quién buscan? A Eliseo, venga, los llevo. Y los llevó a todos a donde estaba el ejército de Israel ahí. Y le hizo, abren los ojos, y ellos abren y se encuentran que están en medio de todos los soldados del pueblo. Imagínense el susto tan tremendo. Y Eliseo les dice, le voy a pedir que les perdonen la vida. Mire cómo tremendo eso, ¿no? En ese contexto. Dice, perdónenle la vida, denles comida, provisión y que se vuelvan para su casa. Y dice la palabra que no pudieron hacerle nada al hombre de Dios. Pero ¿de qué partió todo eso? Vuelvo y le repito, de poder percibir el mundo espiritual. Amén. Diga conmigo, percibir el mundo espiritual. Lo que yo quiero que usted entienda, mis hermanos, es que nosotros tenemos que ser seres espirituales, con nuestros sentidos ejercitados, con un oído sensible a la voz del Espíritu. Porque si usted le pregunta al Espíritu, Él le va a decir, hermano, qué es lo que está pasando. Desde la casa hasta a nivel congregacional. Porque todo parte de casa. Allí comienza todo. Eso es lo que yo le pido al Señor, que hagan ustedes. Que adiestre, que sensibilice, que agudice, que avive los dones, los sentidos espirituales para poder ver más allá de lo natural. Y que usted pueda levantar guerra en su casa, guerra por sus hijos, por su esposo, por su familia, por su economía, por su salud, bajo la guía y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar con esto para entrar en un tiempo de oración. Esta era como la introducción que les quería compartir. Hebreos 5:12 dice así, oído, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a os enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero, oído 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hacia allá el Señor nos quiere llevar. Sentidos ejercitados. Diga conmigo, sentidos ejercitados. Cuando tus sentidos son ejercitados, el enemigo, hermano, ya no se le puede meter así tan fácilmente a la casa, a la economía, a la salud. La tiene que pensar dos veces, porque usted es una persona que está sensible al primer cambio de ambiente y de atmósfera ahí. Aquí algo está pasando, algo sucede. Antes de venirnos para acá, le cuento, un ataque el domingo, desde por la mañana, yo me levanté con una alegría, aleluya. Uy, Mona, le digo, hoy va a ser un día hermoso de bendición. Y me levanté con una alegría y comenzaron los ataques, hermano. Pero terribles. Al punto que yo le dije, ¿te das cuenta, Mona? Le digo, que todo esto es puro ataque del enemigo. Si yo lo tomaba en mi carne, pues yo me ofendía con las personas que de alguna manera estaban, ¿no?, queriendo como traer algo a mi vida, como para que yo me desanimara, me desalentara, pero no le di lugar. Y yo le dije a la Mona, ¿te das cuenta? Le digo, todo esto es puro ataque del enemigo, puro ataque del enemigo. Y como tengo los sentidos ejercitados, de una, ve así, pum, de una. En el
nombre de Jesús, Señor, todo esto no tiene poder. Se destruye en el nombre de Jesús. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Hermano, y Dios se mueve. Y téngalo por seguro que Dios los va a empoderar. Ustedes van a ejercitar sus sentidos espirituales. Y no solo eso, escuche lo que le voy a decir en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo va a derramar dones. Va a derramar dones. Oh, abasteiki anamasteye. Dones. Debreba sheiki anamasteiki. En el nombre de Jesús. Y tu vida espiritual va a cambiar para siempre en el nombre de Jesús. Ya no vas a ser el cristiano de pronto carnal, ese cristiano como que sí, como que no, nada de eso. Te vas a convertir en una persona del Espíritu, en un hombre y en una mujer del Espíritu, con sentidos espirituales ejercitados y adiestrados, para que se conviertan, hermano, en un equipo poderoso, que juntamente con el pastor Oscar, con la pastora Liliana, puedan ver, hermano, la gloria de Dios en Copacabana, y que de aquí de Copacabana, hermano, se levante un poderoso avivamiento hacia todo Antioquia, para Bello, para Medellín, Sabaneta y todo lo que hay para allá, hermano. Lo que hay es territorio por conquistar, y Dios quiere levantar de en medio de ustedes una generación poderosa. Amén. Colócate de pie, vamos a orar. Mi amigo del... acá ya está. Ya estaba acá adelantado ya. Yo quiero que ahí donde usted está, comienza a orar. Y comienza a decirle: Señor, he venido para ser empoderado. Y brava y arana mashe aquí. Deleranaya maya stirinaya kamaye. Elebra bastirinam de yekeya. Ahí está el Espíritu. Comienza a orar. Ahí donde tú estás, súbale un poquito al piano el volumen. Nemaste y elevara baseya kia. De brama sei kenda labara baste enderenanda y elevikaye. De bramas te yelerenaye kie. Comienza a sentir el mover del Espíritu Santo. De brobro se vereyana manderiere bicana namaya. Hay un mover del Espíritu. Llena y empodera esta iglesia, Espíritu Santo. Yebrose yanarana yamaisteye brava sabrababa shei. Ahí donde tú estás, el Espíritu comienza a moverse. El Espíritu comienza a manifestar su gloria. Oh, shia barabakie. Yebre shia kanamai kie. Oh, broyeros de ye. Algo comienza a envolverte en esta noche. Algo comienza a envolverte. Conéctate con el Espíritu.
Conéctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el Espíritu Santo. Y amara baba sheya la maye. De brava baba sheya kia. Aquí hay personas que han estado sintiendo una opresión muy fuerte. Ataques fuertes de brujería. Yo quiero que, si has estado sintiendo ese ataque muy fuerte, ven acá adelante un momento. Quiero orar por ti. Ebramaya, babasteya, no tengas temor. Ebrobosh, tirinamaya. Si has estado sintiendo ataques fuertes, Ibro toronoma, esteya, namaya, ribikanda, barababa. Ibre, yanama, yeseye. Ven. Ibrotora maya nasteyere sikamaya borobra y brababa. Todo lo que el enemigo ha levantado en contra de ti, todo diseño satánico, todo diseño diabólico, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo diseño del maligno, todo diseño de las tinieblas, ahora mismo se destruye en el nombre de Jesús. Oh, ahora, en el nombre de Jesús, cae toda obra de las tinieblas. Y probaba de Bramaya. Pon tu mano ahí. De Brobobo. Ahora. Guatequía Maya, baba. Todo. Cosas que entraron a tu cuerpo. Alimentos contaminados. Dique ya rama ya baba calle. Ahora. Oye, bebe, que ya libre. En el nombre de Jesús. Y premaya. Ahora. Y catarramaye. Ahora. Todo demonio que ha estado ahí oprimiendo, hostigando, diqueya rama mama maye bebe keya ubra baba ubre yekeya mnamdi bribi keye. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, eres libre. Todo diseño de muerte que me han puesto sobre tu vida, diseños de ruina, de miseria, dicaya baba. Todo. Urrimaya bramaye. Di brobobobo. Saye. Toda persona que está sintiendo, oye, bebe. Dima llamará mamá. Oh, te hierve que ya. Ahora, libre en el nombre de Jesús. Y Brahma y aquí, baba. He venido a romper tus cadenas, dice el Señor, a traer libertad a tu vida. Y libre. Eres libre. Te robo y ahora ato todo demonio y se van fuera. Nos sueltan. Ahora eres libre. Y
libró. Ahora se libre. Se libre. Todo demonio que se resiste ahora, los ato. En el nombre de Jesús. Los ato. Uno tras otro. Y se van sin hacerle daño. Todo. Todo. Uno tras otro. Uno tras otro. Porque el diablo te ha querido destruir, varón. Diseños de muerte, de verte postrado en una cama. Debeleleya namasteye. Debroquía namaya. Pero yo he venido, dice el Señor, a deshacer todo diseño del diablo, a deshacer toda obra de la brujería, de hechicería. Debretiri namaya. Dobrobos te yereni kamastoe. Se libre. Se libre en el nombre de Jesús. Ya no tiene ningún poder. Ha sido descubierta tu obra. Ya no tiene más poder.